Primera de Samuel del capítulo 3, versículo 1 en adelante. Alabado el Señor, aleluya, poderoso sea Cristo. Venimos desde la ciudad de Metairie, amados hermanos, alabado sea el Señor. Poderoso es el que vive, estamos allá, alabado sea Cristo, donde el pastor Elvin, alabado sea el Señor, aleluya, Él es nuestro pastor, alabado es el Señor, aleluya, y andamos aquí con el permiso de Él. Alabado es el Señor, aleluya. Poderoso es el que vive. Cuando todos lo tengan, amado hermano, me contesta con un amén. ¿Todos lo tienen? Alabado sea Cristo. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Santo es el Señor. Y leemos la palabra tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el pueblo del Señor dice. Y el pueblo del Señor dice. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Alabado sea Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Y tome asiento, ya el hermano ya oró. Alabado sea el Señor, aleluya. Poderoso Cristo. Santo es el Señor, aleluya. Poderoso sea el Señor. Es maravilloso, amados hermanos, alabado sea el Señor, como la palabra de Dios nos deja historias para que nosotros, como pueblo de Dios, alabado sea Cristo, nos demos cuenta, alabado es el Señor, que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso. Alabado sea el Señor, y esta es una de las historias, alabado es el Señor, las cuales a muchos de nosotros, alabados el Señor, nos gusta leer y nos podemos dar cuenta, alabados el Señor, que son historias maravillosas. En aquel entonces, amado hermano, cuando Elí, alabados el Señor, era uno de los sacerdotes, alabados el Señor, los cuales dirigía al pueblo, en los cuales el pueblo, alabados el Señor, llevaba la ofrenda, alabados el Señor, a presentársela a Dios. Alabado sea el Señor, aleluya. Dice, amado hermano, la palabra que aquel pueblo, amado hermano, llevaba la ofrenda delante de los hijos de Elí. Alabado es el Señor. Pero había algo, amado hermano, alabado es el Señor, que dice la palabra que los hijos de Elí no andaban conforme, alabado el Señor, el camino de Dios. Alabado es el Señor, y caminaban de una manera no agradable delante de Dios.
Llegó un momento, alabado el Señor, donde, amado hermano, muchos conocemos la historia y nos damos cuenta, alabado sea el Señor, como Ana le había prometido a Dios que si le daba un hijo, alabado sea el Señor, ella se lo daría para que ministrara en el templo de Jehová. Cuando, amado hermano, llega el tiempo, alabado el Señor, de que Ana da a luz y Dios le concede aquella promesa que le había dado, alabado el Señor. Dice, amado hermano, que este joven Samuel, alabado el Señor, se presentó, alabado el Señor, lo presentaron delante de Elí para que fuera instruido, alabado el Señor, conforme a los mandamientos de Dios. Alabado el Señor, aleluya. Cuando llega el momento, amado hermano, que empieza a crecer Samuel, dice, amado hermano, la palabra de Dios, alabado sea el Señor, que aún Samuel no conocía a Dios. Había escuchado, alabado el Señor, él había oído de Dios, él había oído, amado hermano, a Elí que hablaba de Dios, como Dios, alabado el Señor, aleluya, se le había presentado, alabado sea el Señor. Y dice, amado hermano, que hubo una noche de esas, alabado el Señor, que dice, amado hermano, cuando la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. Cuando escaseaba aquella palabra, amado hermano, alabado el Señor, sucedió algo, alabado el Señor, que aquel hombre aquel muchacho que había sido dado, alabado el Señor, dado al templo para que sirviera, alabado el Señor, aleluya. Quizás Ana, amado hermano, cuando lleva a aquel muchacho al templo, alabado el Señor, lo que dice ella, lo voy a llevar para que él sea alguien, alabado el Señor, el cual sirva, alabado el Señor, como dice la palabra, para que encendiera los candelabros, para que los apagara los candelabros, alabado sea el Señor, cuando se tenían que acostar. Y dice, amado hermano, alabado es el Señor, que aquella noche sucedió algo inusual. Y sucedió, amado hermano, que mientras dormía, alabado el Señor, Samuel dice que empezó a escuchar una voz. Y aquella voz le empezó a decir, Samuel, Samuel, alabado el Señor. Como Samuel todavía no conocía la voz de Dios, todavía no había experimentado, alabado el Señor, escuchar la voz de Dios. Dice que él corrió donde Elí, alabado el Señor, y le dijo, dime, alabado el Señor, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Alabado es el Señor. Y sucedió esto. Le dijo Elí, no, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Esto sucedió por tercera vez. Y la tercera vez que va donde Elí, alabado es el Señor, dice, amado hermano, alabado sea Cristo, que Elí comprendió que Dios estaba llamando a Samuel. Alabado es el Señor. Algo, amado hermano, poderoso, que Elí reconoce y se da cuenta, alabado es el Señor, que Dios es el que le está hablando a Samuel. Alabado es el Señor. Sabe una cosa, alabado es el Señor, porque sabía Elí, alabado es el Señor, que Dios era el que llamaba de aquella manera. Cuando Dios, amado hermano, me imagino que se le presenta a Elí por primera vez, alabado es el Señor, Elí ya conocía. Elí decía, este no es más que Dios que le está hablando, este no es más que Dios que le está diciendo, aleluya. Porque dice, amado hermano, que Elí, como él se había apartado de la verdad, como él se había ido aguando, alabado es el Señor, dice, amado hermano, que este hombre ya no hacía caso a la voz de Dios. Alabado es el Señor. Y Elí dijo, alabado es el Señor, esta no es más que la voz de Jehová que está llamando a este muchacho. Y en el momento, alabado es el Señor, le dijo, mira muchacho, ¿sabes una cosa? Vete nuevamente a acostar. Y si le escuchas nuevamente esa voz, alabado es el Señor, dile, heme aquí Jehová, que tu siervo oye. Samuel, alabado el Señor, nuevamente se va, alabado el Señor, a acostarse. Pero Samuel, alabado es el Señor, me imagino que cuando le dijo Elí, alabado aquellas palabras, Samuel dijo, no, yo tengo que estar atento, porque yo quiero que esa voz me vuelva a hablar, porque yo quiero volver a escuchar esa voz. Alabado es el Señor. Y dice, amado hermano, que el momentito de acostarse, esta vez ya no fue solo la voz, sino que dice que Jehová se le puso al frente de Samuel. Alabado es el Señor, y le dijo, alabado Señor, como las otras veces, alabado es el Señor, Samuel, Samuel,
Samuel. Alabado es el Señor, aleluya. Y Samuel inmediatamente le dice: heme aquí, Jehová, que tu siervo oye. Amada iglesia, en estos últimos tiempos, alabado es el Señor, hay tantas personas, alabado sea Cristo, como este hombre Elí, que dejaron, amado hermano, de escuchar la voz de Dios. Que un día, amado hermano, escucharon cómo Dios les hablaba, cómo Dios les decía, alabado es el Señor, aleluya, lo que tenía que hacer. Pero a medida se iba caminando, a medida se iba, alabado el Señor, pasando el tiempo, amado hermano, Elí se empezó a apartar. Porque en el momento que Dios llama a alguien, es porque está haciendo las cosas bien para él. Alabado es el Señor. Y dice, amado hermano, que Elí, alabado es el Señor, aprendió a escuchar la voz de Dios. Elí, amado hermano, aleluya, era un hombre el cual había sido un instrumento de Dios. Pero sucedió que iba dejando meter el paganismo en sus propios hijos. Iba dejando, alabados el Señor, que sus hijos hicieran lo que ellos querían, lo que a ellos se les antojaba hacer. Él escuchaba en cierta ocasión, le dijo Elí a sus hijos: miren, les dice, hay algo, escucho rumores de que ustedes andan haciendo las cosas mal. Pero este hombre, amado hermano, en vez de ponerse tajante, alabado es el Señor, y ser una persona el cual fuera, amado hermano, celoso con las cosas de Dios, no les quitó el privilegio que tenía, sino lo que hacía, alabado es el Señor, los dejaba que siguieran haciendo las cosas malas. Y todo esto fue dejando que la voz de Dios ya no susurrara a su oído. Muchas veces, amado hermano, como pueblo de Dios, los afanes de la vida, las cosas del mundo, te pueden dejar de una manera insensible a la presencia de Dios. Te pueden dejar, amado hermano, alabado el Señor, de una manera que tú, amado hermano, ya no, cuando Dios te quiere hablar, ya tu oído ya no está dispuesto para escuchar lo que Dios te está diciendo. Y lo que empezamos a hacer, alabados el Señor, es lo desagradable delante de Dios. Mientras, alabados el Señor, Samuel, alabados el Señor, está hablando con Dios, Elí no se fue a acostar así nomás. Y me imagino yo que decía dentro de él: ¿qué estará hablando Dios con Samuel? ¿Qué estará hablando? ¿Qué le estará diciendo? Alabado es el Señor. Amado hermano, alabado es el Señor. Cuando Dios, alabado es el Señor, ha determinado hablar con alguien, cuando Dios ha determinado de usar a alguien para su gloria, alabado sea el Señor. Poderoso es el que vive. Pero viene este y se aparta. Viene este, amado hermano, y empieza a hacer lo desagradable delante de él. Ya no va a poder ser un instrumento para él. Alabado es el Señor. Elí dijo: ¿qué estarán hablando? ¿Qué estará diciéndole? Alabado sea el Señor. ¿Sabe? Cuando un hombre, una mujer de Dios ha conocido el poder de Dios, ha conocido la presencia de Dios, y mira a un hermano, a una hermana, alabado es el Señor, cómo se goza en el culto, cómo danza, alabado es el Señor, y cómo glorifica a Dios, empieza a decir: me acuerdo cuando yo también hacía lo mismo. Porque muchos han dejado de escuchar la voz de Dios. Muchos se han apartado, amado hermano, alabado es el Señor. Están en una iglesia, vienen al culto, alabado es el Señor, pero ya no están poniéndole atención a lo que Dios les está diciendo. Alabado es el Señor, aleluya. Elí en su corazón decía: ¿de qué me sirve de que yo sea el sacerdote donde yo ya no estoy escuchando la voz de Dios? ¿De qué me va a servir, alabado es el Señor? Alabado Señor, podemos decir nosotros tener un liderazgo en la iglesia, pero ya no estoy escuchando la voz de Dios.
¿De qué me va a servir, alabado el Señor, aleluya, decir soy líder de caballeros, soy líder de damas, soy líder de ujier, alabado el Señor, pero la voz de Dios ya no la estás escuchando? Alabado sea Cristo. Santo es el Señor. Cuando Dios decide llamar a Samuel, porque sabe una cosa: cuando alguien no quiere hacer bien las cosas delante de él, Dios tiene puestos los ojos en alguien que sí en verdad quiere hacer las cosas bien. Dios tiene los ojos puestos en alguien que en verdad quiere agradarle. Alabado es el Señor, aleluya. Cuando Samuel, alabado es el Señor, en lo mismo tiempo Samuel era de la misma edad de los hijos de Elí, de las mismas jóvenes, alabados el Señor. Hoy en día, amado hermano, alabado sea el Señor, es tan tremendo. Era fácil para Samuel decir: yo voy a seguir los mismos pasos que siguen los hijos de Elí. Porque hay muchos cristianos que porque miran a los demás hacer las cosas malas, dicen: ¿y yo por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué yo no lo puedo hacer también? Alabado es el Señor. Si aquella hermanita, alabado es el Señor, se hace como ella quiere, alabado yo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? El hermanito viene los días al culto que él quiere, yo ¿por qué no lo puede hacer? Oiga, porque hay hermanos, amado hermano, que después de 2 semanas, alabados el Señor, de congregarse consecutivamente, dicen: no, ya tengo 2 semanas, ya rompí récord, esta me voy a tirar un día de descanso, alabados el Señor. Solo porque mira que alguno de los hermanos, alabado el Señor, no vino, y peormente si es líder. Alabados el Señor. Y Samuel, amado hermano, no agarró aquel pensamiento, porque para Samuel hubiera sido fácil, alabados el Señor, decir: no, yo miro a los hijos de Elí haciendo esto, pues yo tengo que seguir los pasos de ellos. Pero Samuel sabía que él no había sido llamado para seguir la corriente del mundo. Nosotros como pueblo de Dios no hemos sido llamados para seguir las corrientes del mundo. Nosotros hemos sido llamados, amado hermano, para ser un pueblo diferente. Un pueblo, amado hermano, el cual, alabado el Señor, ha sido comprado a precio de sangre. Alabado sea el Señor. Santo es el que vive. Porque esto no se trata, el evangelio no se trata que decir me congrego, alabado es el Señor todos los días, pero ya no estás escuchando la voz, estás en problemas. Si ya no estamos escuchando la voz de Dios, si nos estamos preocupando más por las cosas del mundo que por escuchar la voz de Dios, alabado el Señor, ya Dios ya va a empezar a buscar a alguien más. Alabado es el Señor, el cual si quiere escuchar la voz de Dios, alabado sea Cristo. Santo es el que vive. Y empezó Samuel a hablar con Dios. Y las primeras palabras que Dios le dice a Samuel, lo que tenía determinado para hacer con Elí y con sus hijos. Samuel temblaba en el cuarto donde él estaba descansando y decía: ¿qué le estarás diciendo? Que estará hablando, alabado es el Señor. Y otro día en la mañana, primera hora, Samuel ahí está tocándole la puerta a Samuel y diciéndole: no quiero que me encubras nada de lo que Jehová Dios te ha hablado. Quiero que me lo digas todo. Alabado es el Señor. Y Samuel dice, amado hermano, que él no quería, alabado es el Señor, pero se lo pidió, se lo exigió Elí. Y le dijo: está determinado para ti, para tus hijos, que van a morir. Cada uno de nosotros, amado hermano, somos responsables, alabado es el Señor, aleluya, de cada uno de tus hijos que Dios te ha dado, de la esposa que te ha dado, del esposo que te ha dado Dios. Alabado sea el Señor, hermana. Alabado es el Señor, porque si nosotros, alabado es el Señor, empezamos a apartarnos de la verdad de Dios, empezamos a volverlos unos cristianos hipócritas, alabado el Señor, poderoso el que vive, nuestros hijos, nuestra esposa, se va a volver igual. Alabado sea el Señor.
Si nosotros, los hombres, nos empezamos a apartar de Dios, nos empezamos a apartar de los mandamientos que Dios ha dado, porque nosotros como cabeza, amados hermanos, alabados el Señor, tenemos, alabado al Señor, el derecho y el deber de poner a nuestra familia, alabado al Señor, en el camino correcto. Alabados el Señor. Amado hermano, y este hombre, Samuel, alabado es el Señor, poderoso es el que vive, dice que cada día él seguía allí en el templo, agradando a Dios. Algo, amado hermano, que quiero resaltar, alabado es el Señor. Cuando Samuel, alabado al Señor, escuchó por primera vez, inmediatamente fue donde Elí, alabado es el Señor. Escuchó la segunda vez, fue inmediatamente donde Elí, alabado es el Señor. Pero hoy en día, amado hermano, nosotros, alabado al Señor, como miembros de la iglesia, cuando el pastor, alabado al Señor, o el líder nos está hablando y nos está diciendo vengan, alabados el Señor, aleluya, nosotros empezamos a poner pero, empezamos a decir no, estoy cansado, tengo esto por hacer, tengo lo otro por hacer, alabados el Señor. Y este hombre, Samuel, fue obediente. Él no sabía quién era que le llamaba, pero él fue. Y él empezó a escuchar aquella voz. Alabado es el Señor. Porque dice, amado hermano, que en aquel tiempo la palabra de Dios había escaseado. A lo mejor ya Samuel, alabado, todavía dice que no tenía ningún conocimiento de cómo era la voz de Dios. Porque cuando no hay, amado hermano, palabra de Dios, porque sabe una cosa, hay tantas congregaciones muertas, hay tantas congregaciones, amado hermano, donde la palabra de Dios ha escaseado. Alabado es el Señor, aleluya. Pero esta noche hay una iglesia reunida aquí, la cual sabe lo que es escuchar la palabra de Dios, sabe lo que es escuchar la voz de Dios, aleluya. Amada iglesia, estamos viviendo en un mundo en el cual, alabado es el Señor, los cristianos no andan buscando escuchar la voz de Dios, sino lo que quieren es llegar a lugares donde estén entretenidos, donde les estén diciendo, alabados el Señor, palabras infladas, palabras, amado hermano, en las cuales ellos se sientan bien, pero donde su alma sabe, amado hermano, que necesita una palabra verdadera, una palabra que cambie, una palabra que transforme, aleluya. Y muchos, amado hermano, alabados el Señor, no quieren escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, alabado el Señor, está limpia el corazón, está arranca el pecado, alabado sea Cristo. Dísela fuerte si es para Dios, aleluya. ¿De qué nos va a servir de que estemos 40, 50, 20, 30 años en el evangelio, si ya para viejos estamos dejando que la voz de Dios se aparte de nosotros, ya no escuchar la voz de Dios? Alabado sea Cristo. Elí aprendió a escuchar la voz de Dios, pero en el momento que él empieza a tolerar el pecado, la voz de Dios se empieza a apartar de él. Amada iglesia, nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar atentos a esta palabra. Alabado es el Señor, aleluya. Predicaba en un mensaje en la iglesia de Metairie, alabado es el Señor, en la cual, alabado es el Señor, le estaban diciendo a un profeta, alabado el Señor, cuando el rey, alabado es el Señor, Acab, iba hacia la guerra, alabado el Señor, contra Ramot, alabado es el Señor. Dice, amado hermano, que había que el rey de Judá le preguntó a Acab: ¿hay alguien aquí en quien verdaderamente podamos, alabados el Señor, consultar a Jehová? Porque dice, amado hermano, que habían unos hombres, habían 400 profetas, los cuales decían cosas bonitas, alabado el Señor, mira adentro, porque Dios te ha dado la victoria, alabado es el Señor, aleluya. Pero dice que había un hombre metido allí, alabado el Señor, en aquella ciudad, el cual si era verdaderamente profeta de Dios, el cual, amado hermano, alabado es el Señor, decía: vive Jehová, que lo que Dios hable, eso voy a hablar, alabado es el Señor. Y eso es lo que necesita la iglesia.
Alabado sea Cristo. Santo es el Señor. La palabra de Dios. ¿Sabe que en estos últimos tiempos hay tantas iglesias, pero no hay palabra de Dios? Hay mucha palabra de hombre. Hay mucha palabra que endulce el oído. Hay mucha palabra, alabado es el Señor, la cual, alabado es el Señor, muchos cristianos aman. Pero lastimosamente no es la palabra de Dios. No es la palabra que cambia. No es la palabra que transforma. Porque la verdadera palabra, amado hermano, de Dios es aquella que se practica y se vive. Alabado es el Señor, aleluya. Porque una iglesia, alabado es el Señor, que se ha decidido a ser diferente, esta es la que escucha la palabra de Dios. Esta es la que aprende a escuchar esa palabra que cambia y transforma. Alabado sea el Señor, aleluya. Porque muchas veces se le dice a la iglesia: alabado es el Señor, mire hermanito, hermanita, lo que usted está practicando no le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que saben decir? Es mi vida, ¿y usted qué? Un día va a dar cuenta delante de Dios. Alabado es el Señor. Pero necesitamos hombres y mujeres que aprendan a escuchar la voz de Dios. Que aprendamos, amado hermano, cuando Dios le diga, alabado es el Señor, habla de esto, que hable, alabado es el Señor. Porque muchas veces, amado hermano, queremos como predicadores, oh poderoso Señor, poner un mensaje, alabado es el Señor, el cual no dañe, no moleste a la iglesia, el cual no le hable fuerte. Pero el problema es que la palabra nosotros no somos la que la hablamos, sino que es el Espíritu de Dios que la da. Y cuando el Espíritu de Dios la da, aleluya, nosotros tenemos que hablarla. Nosotros tenemos que decirla. Alabado es el Señor, aleluya. No podemos vender el mensaje de Dios. No podemos cambiar el mensaje. El mensaje, amado hermano, alabado es el Señor, de estos últimos tiempos es que juicios vienen para este mundo. No podemos estarle, amado hermano, diciendo a la iglesia que en 5 años, alabado es el Señor, aleluya, va a estar rico, prosperado y en victoria, donde Cristo ya está a la puerta para venir. Tenemos, alabado al Señor, que predicar una palabra que transforme, una palabra que cambie, una palabra que venga, alabado sea el Señor, de allá arriba. Santo es el que vive. Que la palabra de Dios, aquel que la quiere escuchar, va a hacer grandes cosas. Pero aquel que vive una vida de rebeldía, cada vez que se sienten es así, hay alguien predique esta palabra, la va a sentir que le están cortando. Va a sentir oiga, hay unos que dicen: es que no me gusta como predican esos hermanos, es que son muy macheteros, golpean muy duro. No, es que el problema es que si el pecado está allí te va a doler. Alabado, si la llaga está ahí vas a sentir, alabado el Señor, que te cae como sal. Alabado el Señor. Y cuando aprendas a escuchar la voz de Dios, vas a decir verdaderamente, alabado el Señor, lo que me decía la palabra, eso es lo que tenemos que vivir. Alabado sea Cristo. Santo el que vive. El evangelio no consiste en palabras. El evangelio consiste en hechos. Porque el evangelio de Dios es poder. Y te cambia. No es posible que tengamos años en el evangelio y sigamos siendo los mismos. Y sigamos siendo, amado hermano, alabado el Señor, aquellos mismos rebeldes, alabado sea Cristo. Porque cuando venimos del mundo venimos con una rebeldía tremenda, alabado es el Señor. Pero cuando abrimos nuestro corazón y queremos escuchar la palabra de Dios, empezamos a ver la transformación que Dios pone en cada uno de nosotros. Pero esto es para aquellos que quieren escuchar la voz de Dios. Alabado sea Cristo. Cuando David
estaba ya cuidando las ovejas. Alabado es el Señor. Y Samuel andaba buscando los hijos de Isaí. Dice que llegó Samuel, alabado el Señor, allá a buscar los hijos de Isaí. Y le dijo a Isaí: tráeme todos tus hijos. Quiero que me los reúnas, porque Jehová a uno de ellos los ha escogido como rey. A uno de ellos Jehová lo ha escogido como el príncipe de Israel. Y amado hermano, dice que reunió a todos menos a David, porque lo tenía cuidando las ovejitas allá. Y llegó el momento que tenían, alabados el Señor, que hacer, alabados el Señor, que se presentó Samuel delante de Isaí, delante de los hijos de Isaí. Y empezó Samuel a ver a aquellos hombres, alabados el Señor. Y le dijo Jehová: no, ninguno de estos es. ¿Tienes aún algo otro? Alabado es el Señor. ¿Tienes algo otro hijo o son todos? ¿Será que ya no estoy yo escuchando la palabra de Dios? ¿Será que mi oído ya no está escuchando a Dios? Dijo Samuel. Pero dijo Isaí: mira, todavía me falta uno. Y allá mandan llamar a David. David estaba ya en el campo, alabados el Señor, cuidando las ovejitas, alabados el Señor, y con su onda, con su alabado Señor, su arpa ya para adorar al Señor, mientras él andaba siguiendo aquellas ovejas. Alabados el Señor, cuando alabados el Señor, dice, amado hermano, que en el momento que se presenta David, en el momento, amado hermano, alabado el Señor, le dice Jehová a Samuel: este es el escogido. Y en el momento que, alabado el Señor, le dice: úngemelo, porque este es el que yo quiero como rey. Y lo unge, amado hermano, alabado el Señor. Y en el momento que es ungido, dice, amado hermano, que el Espíritu de Dios poseó sobre aquel hombre. Vino sobre David, alabado el Señor, aleluya. Y desde ese momento David ya no pudo ser el mismo. En ese momento, amado hermano, David empezó a escuchar aquella voz de Dios. Empezó a sentir cosas maravillosas en él. Empezó a experimentar lo que era, alabado el Señor, aprender a escuchar la voz de Dios. Qué tremendo ha de ser para un hombre que haya aprendido a escuchar la voz de Dios. Y de un momento a otro, amado hermano, lo empieza a ver usted que anda por allá por el mundo revolcándose nuevamente. Aquel, amado hermano, que un día fue un instrumento en la iglesia y un día fue un instrumento en el altar, y de repente lo empieza a ver allá afuera y lo empieza a ver que el enemigo lo tiene golpeado, lo tiene atado nuevamente. Y dice uno: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con la hermana? Y se da cuenta y dice: usted dejó de escuchar la voz de Dios. Y esta noche, más de alguno está aprendiendo ya a dejar de escuchar la voz de Dios. Está olvidándose dónde tiene el altar. Sabe que cada uno de nosotros en nuestro hogar tenemos ahí un rinconcito donde sabemos que allí tenemos que ir a orar o tenemos que leer la Biblia, alabado el Señor. Y si nos empezamos a apartar de ese lugarcito, estamos dejando de escuchar la voz de Dios. Estamos dejando, amado hermano, alabado sea el Señor, que la voz de Dios ya no susurra en nuestros oídos. Porque cada vez que nosotros venimos y abrimos esta palabra, alabado sea el Señor, y encontramos en la palabra y nos dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Empieza aquella palabra dentro de nosotros y nos da nueva fuerza. Alabado sea el Señor, aleluya. Y decimos: alabado sea el Señor. Oh, poderoso es el que vive. Dios me está hablando y esto es lo que yo quiero. Que Dios me hable, que Dios me hable. Alabado sea el Señor. Santo, no dejes de escuchar la voz de Dios. No te apartes de ese rinconcito en tu casa
Donde en que muchas veces, alabados el Señor, no tienes ni palabras, alabados el Señor, cómo decirle a Dios o cómo presentarte delante de Dios, porque ya no aguantas el problema, ya no aguantas la dificultad, pero allí tienes que doblar tu rodilla y decirle: Señor, quiero escuchar tu voz, quiero que me hables. Hay muchos, alabados el Señor, que están dejando el rinconcito en su casa. Lo están haciendo a un lado. Donde antes tenía, alabados el Señor, un escritorio, ahora ha puesto allí, alabados el Señor, un televisor. Donde antes tenía, alabados el Señor, un lugar ahí donde poner la Biblia, ahora ha puesto ahí otra cosa, pero no está poniendo la palabra de Dios. Aleluya. Allí donde tenías aquel altar donde te ponías de rodillas, alabados el Señor, ahora lo que tienes allí son un montón de cosas que ya no te permiten ni rodearte en esa esquina. Alabado sea el Señor. Es porque la voz de Dios ya no la estás escuchando. Es porque la voz de Dios, alabados el Señor, la está queriendo poner a un lado. Y cuando el hombre ya empieza a dejar de escuchar esa voz, empieza el enemigo a ponerle cosas al oído y le empieza a decir: mira, deja de congregarte, ¿qué vas a ir a hacer? Allí no te quieren, allí todos te están mirando feo, deja de congregarte, mejor le dice el enemigo. Pero como ya no está escuchando la voz y no que está escuchando la voz del diablo, empieza, amado hermano, alabados el Señor, a decir: sí, cierto, hoy no voy a ir a la iglesia, mejor me voy a quedar en la casa. Alabados el Señor. Y empieza a apartarse. Y esto fue lo que le sucedió a Elí. Elí se apartó de la presencia de Dios. Se apartó de la presencia de Dios. Ya no podía escuchar esa voz que cada día le decía que se santificara para él. Muchos están perdiendo la voz que le estaba diciendo, aquella voz que te decía: hoy tienes que ayunar, hoy tienes que orar, hoy tienes que levantarte de oscuro o tempranito a orar. Alabados el Señor. Muchos están dejando de escuchar esa voz. Alabados el Señor. Muchos están dejando de escuchar esa voz, amado hermano, la cual les dice: alabado es el Señor, levántate, levántate. Es cierto que estás en problemado, pero quiero que te levantes. Quiero que este día me des una ofrenda. Quiero que este día me declares un día de ayuno. Alabado es el Señor, aleluya, porque quiero volver a hablarte. Quiero volver a decirte, alabado es el Señor, que yo estoy contigo. Alabado sea el Señor, aleluya. Pero venimos y muchas veces nos despierta el Señor y eso es lo que hacemos, es darnos vuelta para el otro lado y seguimos durmiendo. Alabado sea Cristo. Muchas veces la misericordia de Dios, aún estando las personas en pecado, Dios les habla y les dice: apártate antes de que sea demasiado tarde. Porque sabe algo, amado hermano, hay muchos cristianos que están practicando el pecado. Saben que lo que están haciendo no es agradable delante de Dios, pero lo siguen practicando. Alabado sea el Señor. Sabe, amado hermano, que muchos, alabados el Señor, un día aprendieron a escuchar la voz. Y sabían cuando Dios les hablaba. Sabían cuando Dios les decía: no hagas eso, porque si haces eso vas a morir. Y vinieron, hicieron como hizo Eva. Le habían dicho: mira, no toques eso, porque si tocas eso y comes de eso, verdaderamente vas a morir. Y muchos que les ha sucedido eso, Dios les ha dicho: no tomes, no toques eso, no comas de eso. Alabado es el Señor. A muchos Dios le ha dicho: no leas ese mensaje, porque ese mensaje te va a destruir. Ese mensaje de texto, esa llamada, no la contestes, porque te va a hacer caer. Alabado es el Señor. Pero como el hombre es tan necio, amado hermano, alabado es el Señor, y muchas veces no entiende lo que Dios le dice, rápidamente viene y cae en todo aquello que el enemigo le dice. Es tiempo
de que como iglesia del Señor nos demos cuenta, amado hermano, que apartados de escuchar esa voz de Dios no podemos hacer nada. Cuando escuchamos la voz de Dios, algo maravilloso sucede en nosotros. Alabados el Señor, es algo, amado hermano, que camina dentro de nosotros y decimos: no, alabados el Señor, hoy sí, hoy yo voy a ir a gozarme. Cuando un hombre y una mujer escucha la voz de Dios, cada vez que se presenta este lugar, viene a adorar, viene a exaltar a aquel, aleluya. Y un día lo sacó del pecado. Santo. Cuando nosotros, alabados el Señor, aprendemos a vivir escuchando esa voz, aunque estemos como Jeremías cuando lo metieron a aquel pozo. Dice que Jeremías, alabados el Señor, ya estaba metido en aquel pozo lleno de arenas movedizas. Alabados el Señor, ya estaba a punto de ahogarse. Pero vino, alabados el Señor, un hombre, el cual fue a pedirle misericordia al rey y le dijo: rey, ¿qué has hecho? ¿Por qué has metido a este hombre a esa cisterna? ¿Por qué lo has metido ahí? Se va a morir. Alabados el Señor. Y aquel rey, rápidamente el rey le dice: tiene razón, ve a sacarlo inmediatamente. Aunque muchas veces estemos ya casi a punto de morirnos, amado hermano, alabados el Señor, pero si aprendemos a escuchar la voz de Dios, allí Dios nos va a dar nueva fuerza, allí Dios nos va a fortalecer, allí Dios nos va a ayudar. Alabado sea el Señor. Santo. Porque en el evangelio no todo va a ser bonito. Aquellos que te dicen de un evangelio bonito te están mintiendo. El apóstol Pablo dijo que por medio de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos. Amada iglesia, alabados el Señor. Oiga esto. Mientras el apóstol Pablo va en aquella barca, dice, amado hermano, que tenían varios días de no haber comido. Tenían varios días que, alabados el Señor, que aquella tormenta los azotaba. Y el espíritu de aquellos hombres, alabados el Señor, que iban en aquella barca, se habían desvanecido y no querían ni comer. Pero oiga algo maravilloso. Mientras están sucediendo aquello, dice, amado hermano, alabados el Señor, que viene el Señor, el ángel del Señor, y se presenta, alabados el Señor, donde este hombre Pablo, y le dice, alabados el Señor: ¿sabes qué, Pablo? Es cierto que este barco se va a destruir, pero he escuchado ahí arriba que han dicho, alabados el Señor, que ese barco, que todos los hombres que van contigo no van a morir. Aunque se destruya, pero siempre Dios nos va a sacar a flote. Siempre Dios nos va a sacar adelante. Alabados el Señor. Estos hombres iban ya diciendo: hoy nos vamos a ahogar, Pablo. Lo siento, Pablo, pero creo que tu Dios nos ha fallado. Nos vamos a ahogar aquí en esta tormenta. Mira cómo están los tornados alrededor de nosotros. Alabado el Señor. Y mira qué montón de agua tenemos aquí. Ya no vamos a salir, Pablo. Le dijo Pablo: mire, ¿saben qué? Esta noche ha estado aquí el ángel del Señor y me ha dicho que ninguno de ustedes va a padecer. Alabado sea el Señor. Amada iglesia, nosotros tenemos un Dios poderoso. Un Dios que, si nosotros aprendemos a escuchar la voz, Pablo iba ahí metido, pero Pablo iba conectado hacia arriba en el reino de los cielos. Pablo estaba conectado arriba, alabado el Señor. Y Pablo sabía que tenía alguien poderoso que lo podría librar de aquella tormenta. Alabado sea el Señor. Esta noche, amada iglesia, quiero que te lleves en tu corazón esta palabra. Y al llegar a tu casa, alabados el Señor, medites y digas: ¿estaré escuchando yo todavía la voz del Espíritu Santo? ¿Será que estaré escuchando yo la voz de Dios? ¿Será que todo lo que yo estoy practicando le agradará a Dios?
Alabado es el Señor. ¿Será que todo lo que yo estoy haciendo será aprobado allá en el cielo? ¿O será que a todo lo que hago lo que me le ponen es una X? Santo es el Señor. Como pueblo tenemos que aprender a escuchar esa voz. Esa voz que muchas veces va a venir con mansedumbre y nos va a hacer, alabado el Señor, que vengamos delante de Él llorando porque hemos sido tocados. Pero muchas veces Dios es necesario que nos hable fuerte para que podamos darnos cuenta en el error que estamos y no fracasemos. Alabado es el Señor. Póngase de pie en esta noche. Santo es el Señor. La voz de Dios todavía nos habla. La voz de Dios, amado hermano, alabado es el Señor. Ahí está atenta para aquellos oídos que la quieran escuchar. Alabado sea el Señor. Cierre sus ojos allí y medite un momento. Alabado es el Señor y diga: ¿será que estoy escuchando la voz de Dios? Alabado sea tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Qué maravilloso es cuando nos damos cuenta de que escuchar la voz de Dios nos dirige hacia un camino el cual ha sido trazado en santidad. Y solo una iglesia que aprende a escuchar la voz de Dios es la que puede, alabado es el Señor, seguir y escuchar la voz de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Los que quieran pasar al altar lo pueden hacer, aleluya. Gracias, Cordero de Gloria. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Cordero de Gloria. Oh, Señor Jesús, mira, Padre amado, en esta noche, Señor, he predicado tu palabra, Cordero de Gloria, aleluya. Y le pido, Cordero Santo, que sea usted, Cordero de Gloria, tomando el control, Padre mío, de cada corazón, Padre. Y que sea usted, Señor Jesús, hablándonos cada día por medio de tu palabra. Por medio de esa palabra que cambia, transforma, Señor, y nos limpia. Oh, poderoso Señor. Cordero de Gloria, mira, Señor. Usted que conoce, Padre amado, cada uno de los que estamos aquí reunidos. Y sabemos, Señor amado de la gloria, aleluya. Oh, Cordero Santo, aleluya, poderoso Rey. Que usted es el que transforma, Padre mío. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Cristo es grande, Cristo es poderoso. Oh, Señor amado de la gloria. Poderoso Espíritu Santo, deja que el Espíritu de Dios te toque allí, iglesia. Alabado es el Señor. Santo es el que vive. Señor amado, ayúdanos. Y ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu voz. Tu palabra que cambia y transforma, Señor. Oh, Cordero de Gloria. Le pedimos, Señor amado,